No es la primera vez que hablamos de cambio climático en este programa. Bien, es verdad que en su momento lo hicimos de la mano de alguien a quien podríamos llamar científico oficial. Y así todo, sus teorías nos llamaron poderosamente la atención. A día de hoy, parece ser que los menos oficialistas se decantan por teorías bastante alejadas de los más puristas. ¿Que el clima está cambiando? Creo que eso es algo que ya nadie pone en duda. ¿Cuántas veces en los últimos años no habremos escuchado a personas de a pie frases como «No recuerdo haber vivido nunca una nevada en estas fechas» o «No recuerdo nunca haber vivido una inundación o una granizada o un frío o un calor así»? Está claro que algo está cambiando. ¿Pero hacia qué? Dicen que el calentamiento global es un hecho, pero también dicen que igual este año no tendremos verano y que el frío y la lluvia serán los protagonistas en esos meses. Dicen unos que vamos hacia un calentamiento y una desertización. Sin embargo, otros dicen que eso no es cierto, que estamos abocados a un periodo glacial. La actividad solar aumenta, aseguran unos. La actividad solar ha entrado en un ciclo de mínimos, aseveran otros. Y mientras tanto, los de a pie, como mínimo andamos un poco confundidos, mientras otros demandamos que se nos diga la verdad. Sí, aquí también hay ocultación y mentiras oficiales, ¿cómo no? ¿Estaremos abocados a un calentamiento o a una glaciación? Lo ignoro. Pero lo que veo, lo que todos vemos, es que algo está cambiando en el clima, que ya no es tan estable como parecía serlo hace unos años atrás, con sus bien definidas 4 estaciones. Que las inundaciones, las nevadas o las olas de calor o frío pueden aparecer por sorpresa y en el momento menos esperado. Y a todas estas, ¿hasta dónde está influyendo el ser humano? Y no hablo de los niveles de CO2, la industrialización o las fugas de metano. Cuando hablo de influir, lo digo de forma consciente y voluntaria. Hablo de un cambio climático en parte, producido a propósito, vaya usted a saber con qué oscuras intenciones y consecuencias. ¿O es que acaso no hemos visto casi todos cómo después de aparecer determinadas estelas en el cielo, pasamos de tener un día despejado y radiante a ver cómo una capa de nubes blanquecinas lo cubre todo? Calentamiento, glaciación, natural o provocado. Lo cierto es que todos lo estamos viviendo y sintiendo. Y como siempre, nadie nos dice con claridad, exactitud y sobre todo veracidad hacia dónde vamos y qué le va a ocurrir a nuestro pequeño planeta azul y a sus habitantes. Solo espero, y quizás soy una ilusa, que alguien nos cuente de una vez la verdad y nos prevenga con tiempo, antes de que sea demasiado tarde.
esta noche vamos a conspirar un rato sobre el tema del calentamiento global, ¿o no? De lo que sí vamos a hablar esta noche con total seguridad es de ese cambio climático que por encima de todo es cierto que se está produciendo. Bueno, pues para charlar de todos estos temas tenemos esta noche con nosotros a nuestro compañero y queridísimo amigo José Luis Camacho. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Como siempre, tu voz me frena nada más oírte. Muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Bueno, primero que nada, decir que José Luis Camacho es investigador de temas paranormales, ufológicos y de conspiración. Él dice que incluso desde los 7 años. Es administrador asimismo del blog Mundo Desconocido y técnico superior en sistemas informáticos. Es así, está correcto, JL, que es como todo el mundo te conoce mayormente. Como todo el mundo me conoce, sí. Sí, más o menos y a grandes rasgos eso es lo que es. Y bueno, pues cuando te metes en estos mundos de lo desconocido y lo ignoto, empiezas a tirar de un hilo y acabas sacando de ese hilo muchísimas cosas, de ese océano de encubrimiento, falsedad, mentira, ofuscación. Bueno, es sencillamente toda una aventura y toda una odisea. Y para mí uno de mis grandes placeres es contarle al mundo mi personal punto de vista y el personal punto de vista de aquellas personas que hacen mundodesconocido.es, qué duda cabe. Efectivamente. Bueno, pues José Luis, yo creo que la pregunta más obvia, o la primera quizás, es ¿qué pasa con el clima? ¿Realmente está habiendo un cambio climático? Y si es así, ¿hacia dónde parece que vamos? ¿Hacia un calentamiento global? ¿Hacia una glaciación? No, es una pregunta sencilla. Es una pregunta sencilla, como verás, fácil de contestar. La pregunta había que extenderla, pero sí que efectivamente vamos hacia un cambio. Nos dirigimos hacia un cambio. Ese cambio no es precisamente un calentamiento global, es todo lo contrario. Ese calentamiento global que nos han vendido durante bastante tiempo a través de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, auspiciados por noticias de equipos de climatólogos y, por supuesto, el IPCC, que es el organismo dependiente de la ONU, nos bombardeaban de la idea del calentamiento global. Como vieron posteriormente que nada se calentaba, decidieron cambiar el nombre y lo llamaron cambio climático. A ver, que nada se calentaban, pues el eufemismo tuvo que ser modificado. Ya. Y ese cambio climático, efectivamente, nos conduce hacia una era de glaciación. Estamos dirigiéndonos de manera irremisible hacia una glaciación, que es todo lo contrario a lo que nos intentan vender, como ya he dicho, esos grandes institutos que parece ser que tienen intereses creados en hacernos creer algo que no es realidad y que no es cierto. Vale, y entonces una pregunta, ¿por qué nos quieren hacer creer? Hay muchos motivos. A ver, esos institutos se sostienen económicamente. Y bueno, por darte un ejemplo, el IPCC mueve muchísimos millones y millones de euros y de dólares para sus recursos. El IPCC es concretamente pues, el Instituto de Investigación Climática de la ONU, y ahí es donde bueno pues se están moviendo sumas impresionantes de dinero a favor de la eliminación o la reducción del CO2 por parte de los seres humanos, que supuestamente, y según el IPCC, somos los que estamos provocando el cambio climático. Curiosamente, y esto digo curiosamente, el director del IPCC, de este instituto, que concretamente su nombre sería el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, no lo dirige ningún climatólogo, ni meteorólogo, ni paleoclimatólogo, no, lo dirige un economista. Un economista. ¿Es normal? Claro, sí. Es normal. Claro. Entonces, al ver que lo está dirigiendo un economista, él busca el máximo rendimiento económico, que es básicamente lo que ha estudiado, para aquello sobre lo que está trabajando. El presidente es ni más ni menos que Pachauri, no es, como ya he dicho antes, no es ni científico ni nada. Este hombre sabe de ciencia pues como yo de bomberos, vamos, quiero decir, lo justo. Entonces, pues este hombre, evidentemente, como director de ese instituto, tiene atado y muy bien atado todo lo que es, bueno, pues el aparato mediático, el aparato científico y, bueno, además es que allí en el IPCC no entra nadie.
Ya. Nadie que no esté de acuerdo con las tesis del calentamiento global promovido por el aumento de CO2, promovido por el aumento industrial y la generación de CO2 por parte del ser humano. Por ejemplo, vale, sí, te voy a poner un montón de casos, pero por ejemplo, Heinrich Beckmann demostró que la modificación del clima se debía a los efectos del Sol. Bismarck estuvo durante bastante tiempo investigando pues todo lo que eran los ciclos solares y los ciclos de rayos cósmicos, hizo importantes estudios sobre las nubes, todo fue perfectamente documentado, todas las pruebas eran absolutamente empíricas. El estudio de este hombre incluso fue publicado por la Royal Society en el 2007. Ajá. Y fue avalado por importantes meteorólogos como Olvar Petersen, Nigel Mansell o Heinrich Bismarck, que son de los grandes. Y cuando el señor Bismarck va al IPCC en una de las reuniones y le presenta a Pachauri, al elemento su informe diciendo que el cambio climático es debido al sol, bueno, pues yo he tenido ocasión de ver las imágenes, es lamentable cómo Pachauri se levanta, le increpa, le echa una bronca, pero tremenda, a Bismarck, le llama de todo y casi le incoa a que se largue de la sala donde se estaba debatiendo sobre el cambio climático, porque evidentemente había entrado un elemento disidente dentro de ese tipo de... No estaba de acuerdo con lo que ellos planteaban. Tiene muchos más. Por ejemplo, mira, hubo un escándalo muy importante dentro del IPCC que fue Vincent Gray. Vincent Gray salió escandalizado del IPCC. Este era un climatólogo que tuvo que salir, además hizo unas declaraciones tremendas. Él usaba, fíjate que 3 términos cuando se refería al IPCC. Decía que el cambio climático era, mira, primero, una gran mentira. Luego decía una gran estafa y un gran engaño. Y este hombre había estado trabajando en el IPCC. Decía que todos los que conformaban el IPCC eran burócratas y científicos seleccionados que apoyaban las tesis del calentamiento global porque había intereses por medio. Ya. También decía Gray que todo obedece a ciclos naturales, que esto no solo lo dice Gray, porque, mira, curiosamente dentro del IPCC no entra ningún investigador del Sol, ahí no lo dejan ni entrar. Ya. El más importante que hay en la actualidad se llama Víctor Bokov, me parece recordar que se llama, es un ruso, una potencia en lo que es el estudio del Sol, sus ciclos y todo lo que es las cuestiones relacionadas con el Sol, y a este hombre, bueno, pues es que no le dejaban ni hablar. Y es lo mismo que decía Vincent Gray, decía que todo obedece a ciclos naturales. ¿Sabes cuál es el objetivo de esto del cambio climático? ¿Cuál? El objetivo es empobrecer al mundo, saquearnos y robarnos, sí, pero por muchos motivos. Y aquí los vamos a analizar y vamos a explicar a la gente por qué nos están diciendo que la producción de CO2 motiva un efecto invernadero que genera un calentamiento global y que se dirige o que nos lleva directamente hacia esas destrucciones de ciudades en las costas, esos aumentos de pequeños porcentajes sobre el CO2 que irrevisiblemente van a llevarnos al fin de la humanidad. Ese milenarismo y ese mesianismo que nos están contando es una auténtica estupidez y una mentira con la que nos quieren robar y engañar, como están haciendo constantemente con otras. Sí. Está clarísimo. Por eso precisamente queríamos tratar este tema. Yo tengo la sensación de que hay muchas cosas que se esconden detrás del cambio climático. Incluso hay una cosa que a mí me mosquea mucho, el tema del deshielo. El tema del deshielo, efectivamente, se produce en algunos ciclos, se producen deshielos, pero esos deshielos que se están generando son debido a los ciclos solares, porque el Sol tiene múltiples ciclos de 11 años, de 100 años, de 500 años, tiene múltiples ciclos, y el año pasado estuvimos en un ciclo alto. Y en esos ciclos altos se producen deshielos, ¿no? Esos deshielos que son habituales, en los cuales grandes bloques o grandes iceberg se arrastran al océano, y ese océano lo que hace es, al absorber ese agua dulce, pues los iceberg recordemos que son de agua dulce, no son de esa agua salada, al volcarse ese agua dulce sobre la corriente del Golfo dentro de los océanos, modifica la salinidad de los mismos y reduce y frena la propia corriente del Golfo, que es la que nos está dando el clima que tenemos hoy en día en la Tierra. La corriente del Golfo, ahí es donde está. Sí. Si todo esto va enlazado, todo es debido a cuestiones solares.
Nada tiene que ver la cantidad de millones de partículas la cantidad de millones de partículas por millón, valga la redundancia, de CO2 que hay en el planeta. Ambiente, sí. Mira, te voy a dar un dato que con esto ya te lo fulmino. A ver. Ya con esto, pues bueno, yo te estaba oyendo en las noticias que decías que había alguien, que el NOAA ha dicho que bueno, que hemos llegado a 400 partes por millón, sí. y que bueno, esto ya va a ser un auténtico desastre que en la historia de la humanidad y tal. Vale, bueno, pues mira, vamos a hablar de datos reales. Hace 540 millones de años, la Tierra era un vergel, era la época del Cámbrico. Sí. La Tierra era un auténtico vergel, toda era una selva. Enormes animales, enormes plantas, todo era grande y frondoso, todo era abundante en la Tierra, el verdor era impresionante. Bueno, pues ¿sabes cuántas partes por millón había? No había 400, había 8.000 partes por millón, 20 veces superior a la actual. Y entonces ya era un vergel. Ya. A ver, ¿cómo vinculas la cantidad de CO2 con la vegetación o el ritmo de vida o la evolución humana? Si es que no se pueden combinar, son incombinables. Si es que es imposible. Y otro dato, nos están vendiendo de que el CO2 es un gas que produce efecto invernadero. Eso es falso. No se ha podido demostrar que el CO2 sea un gas que produzca efecto invernadero. Nadie lo ha podido demostrar. No. Y venga a insistir, no se ha podido. Mirad, vamos a ver. Ajá. Y aquí te voy a dar otro dato que ya con esto va a quedar totalmente zanjada esta cuestión. A ver. Mira, en Marte el CO2 alcanza la nada despreciable cifra del 95% de su atmósfera. El CO2. El CO2. ¿Sí? ¿Sabes qué temperaturas tiene Marte? No, a ver. Entre -87 y -5. Efectivamente. ¿Dónde está el efecto invernadero en Marte? Exacto. ¿O qué pasa? ¿Que la ciencia en Marte es distinta a la ciencia en la Tierra? Es que acabas de hacer una comparativa que yo creo que lo explica muy claro. A ver, sería un invernadero Marte y sería un cocedero, y sin embargo es un témpano de hielo, según las noticias que nos está dando la NASA. Y la Tierra solo tiene el 0,03% de CO2 y Marte tiene el 95%. Imagínate qué brutalidad, qué diferencia. Sí. Y sin embargo las temperaturas nada tienen que ver o no están vinculadas al CO2. Todo es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Pues porque hay intereses energéticos por medio muy importantes. Entre ellos dinamitar o destruir la producción de carbón, o cambiar y modificar las centrales térmicas a centrales de gas natural, a centrales de gasoil, ¿sabes? Hay intereses de ese tipo porque el carbón es muy barato. Y el carbón se alega de que genera mucho CO2 y que no puede ser producido y que a España le cuesta muy caro producir carbón. Cuando en España el carbón que hay, y hablo de la península, desconozco los datos de Canarias, pero hablo en la península, yo soy de Palencia. He tenido ocasión de ir por el norte de Palencia y créeme que en algunas zonas haces con el pie un poco en el suelo, en pinares y en zonas un poco alejadas, boscosas, y ves las vetas de carbón. Ajá, sí, cierto. Es que es impresionante la cantidad que hay. Sin embargo, se ha dinamitado toda la infraestructura de extracción de carbón de este país en favor de políticas ecologistas, entre comillas, de este tipo, que nada obedecen a la realidad, que todos son intereses económicos para robarnos y saquearnos, que es lo de siempre. Y los países pobres del tercer mundo, ¿qué crees? ¿Que tienen centrales nucleares? ¿O tienen centrales, pues yo qué sé, tienen centrales de gas natural? No, tienen centrales de carbón. Tienen lista de espera, vamos. Sí. Tienen lista de espera, mira lo que ha dicho Eduardo. Y eso es así. Nos están tomando el pelo. Efectivamente, eso era otra cosa que te quería preguntar, el tema de los ecologistas. Esto, ¿cómo nos lo tomamos? Vamos a ver. Es una cuestión muy delicada. Yo estoy a favor de la ecología y de todo lo que es efectivamente, la protección de la naturaleza. Sí. Y lo empiezo diciendo para que no haya malos entendidos. Una cosa es una cosa y otra cosa es que ciertos argumentos se utilicen y se haga demagogia de ellos, abanderándolo por ecologistas y ciertos movimientos tales como, por ejemplo, el movimiento de Al Gore, vinculado a lo que llamaba el cambio climático. Me estaba acordando de eso. Claro. Pues el movimiento Al Gore, este elemento que hizo una especie de gira turística por todo el mundo intentando concienciar a la gente de que el problema que había, o que el problema que teníamos es que nos dirigimos hacia un calentamiento global. Incluso nos mostraba imágenes de osos polares
Bueno, vamos a dejar ese tema. Este tipo, Vale. que por cierto, de ecologista tiene pues Sí, lo sí. justo, Sí. porque tiene una mina de zinc que produce un montón de vertidos tóxicos, Ah, mira. porque tiene un ritmo de vida. Este hombre no se desplaza Sí. por ahí en un coche normal, Sí. de coches de alta cilindrada, en jets, tiene edificios muy lujosos que mantiene con unos altos consumos energéticos. Esta gente funciona así. Sí. O sea, de ecologista es lo justo, vamos, quiero decir, no vayamos a engañarnos y pensar que estamos, pues no sé, frente a una especie de líder ecologista. No, además de eso de gastos,